Hermano, hermana, buenas tardes. Dios te bendiga. Vamos a compartir la reflexión del día de hoy. Sé que será de gran bendición para todos nosotros. Y quiero que me acompañes ahí en tu Biblia a 2 de Timoteo, en el capítulo 2, el versículo es el 6, es el que vamos a escudriñar en esta tarde juntos. ¿Ya lo tienes? 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Dice la palabra de Dios: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Es importante, hermano, que podamos ir comprendiendo lo que Dios nos quiere decir con esta porción de la Escritura. Existe, hermano, un tiempo de espera entre que se siembra la semilla y se recogen los frutos de ese árbol sembrado. Hay un tiempo de espera. No se siembra, nos vamos a dormir y el día de mañana ya vamos a recoger el fruto de lo que sembramos el día de ayer. No, así no funciona esto. Pero, hermano, estamos tan acostumbrados a que las cosas sean rápidas, a que las cosas pasen así, instantáneamente. Tomamos el teléfono y podemos sacar cualquier información rápido. Podemos hablar con una persona a distancia en cuestión de segundos. Podemos, hermano, prender la luz y en el instante la luz está ahí, ilumina el lugar. Podemos meter una sopa al microondas, una pizza, y en instantes está. Hay gente, hermano, que dice una expresión: a mí me gustan las cosas rápidas. Pero déjame decirte que Dios no trabaja de esa manera. Dios no va a hacer las cosas a nuestro tiempo. Dios no va a hacer las cosas a nuestro modo. Él las va a hacer a como Él quiere, en el tiempo que Él quiere. Y, hermano, hay un concepto teológico que, a mi punto de vista, muchos han interpretado de una manera equivocada. Cuando leemos el Génesis, en el capítulo 1, la creación, cuando leemos que en un día hizo tal cosa y en otro día hizo tal cosa, muchas veces podemos pensar que Dios todo lo hizo en 6 días naturales, en 6 días cronológicamente naturales, que empezó la obra el domingo y que la acabó el viernes y descansó el séptimo día. Y muchas veces podemos tener ese pensamiento y creemos que Dios también hace las cosas rápidas, y no es así. Dios no trabaja de esa forma. Y es lo que yo hoy quiero que podamos compartir en esta tarde. Mira, quiero que vayamos allá a 2 de Pedro, en el capítulo 3. Quiero leer algo que sé que nos va a bendecir. 2 de Pedro, en el capítulo 3, el versículo es el 8, dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, hermano, que Dios se pudo haber tardado 1000 años en hacer algo, y Él puede decir: es un día para mí. Hay dos conceptos que nos van a ayudar a entender esta situación. Porque, hermano, vemos que Dios no se mueve, que Dios se mueve de una forma diferente, no es como nosotros pensamos. Muchas veces creemos que Dios es como nosotros y vemos que las cosas no suceden y entramos a veces hasta en depresión, nos desesperamos, flaqueamos, porque las cosas no suceden. Pero es que Dios se mueve diferente. Y como te decía, hay dos conceptos que ya son de origen griego, pero que nos van a poder ayudar a entender esto de una forma más sencilla.
Existe el Cronos y existe el Kairos. El Cronos es un tiempo calculable, donde vemos días, semanas, meses, años, décadas, siglos. Es un tiempo cuantitativo. ¿Amén? Segundos, minutos, horas, etc. Y en ese tiempo nos regimos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros alcanzamos una vida de 80 años, 90, 100, no sé, los que Dios te permita vivir. Y muchas veces queremos que las cosas sucedan en ese tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Pero hermano, existe, como te mencionaba, otro concepto que es el tiempo Kairos, que es el momento adecuado, que es el momento oportuno para que algo suceda. Y ahí es donde Dios se mueve, porque Dios es eterno. Y entonces, hermano, por lo tanto, podemos entender que las personas que han entendido estos conceptos y se manejan en el Cronos, ellos se manejan por eventos, por horarios, porque esto va a suceder mañana, ¿no? O esto va a suceder en 2 horas, o voy a cumplir 1 año más de vida, etc. Y muchas veces cuando las cosas no cambian, cuando las cosas no son como ellos dicen o como ellos esperan, se fastidian, se molestan. Y dicen, ¿por qué esto no cambia? ¿Por qué mi situación no cambia? ¿Por qué mi carácter no cambia? Y ese tipo de cosas. Porque encasillamos a Dios en un tiempo cronológico y no en un tiempo adecuado para que las cosas sucedan. Y las personas que han entendido que Dios, los tiempos de Dios, y hay una expresión donde dice que los tiempos de Dios son perfectos, Dios no se maneja por horas o por minutos, sino por tiempos específicos. Y todos aquellos que han entendido esto son los que buscan el mejor momento para hacer las cosas. El mejor tiempo para lograr sus metas y objetivos. Pero no lo determinan en horas ni en minutos. Hermano, el tiempo de espera, volviendo al texto bíblico, el tiempo de espera en el que el labrador, como te lo comentaba, siembra esa semilla y corta el fruto, ese tiempo de espera se le llama paciencia. Paciencia. ¿Y qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de tolerar o resistir. Voy a resistir, voy a tolerar. Pase lo que pase, yo voy a estar firme. Con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Hay gente que se queja de todo. Pongo un ejemplo. Cuando estábamos y veníamos a la iglesia, hay gente que viene y no hablo que sea tu caso, pero ay, la alabanza no me gustó, ay, la predicación no me gustó, ay, me estaba yo durmiendo, ay, esto, ay, el otro. Y ahorita que no, ay, es que ya quiero ir a la iglesia, es que ya quiero que sean los servicios, es que el pastor no sé qué piensa. Somos gentes impacientes. Y hermano, la paciencia es la capacidad de resistir cualquier situación, pero sin quejarse ni rebelarse. Es un tiempo de espera con calma y con tranquilidad, esperando que las cosas sucedan. A su tiempo sucederán las cosas. Si yo hoy me esfuerzo, si yo hoy me dedico a la palabra de Dios, si hoy me dedico a orar al tiempo, yo veré esos frutos deseados en mi vida. Veré ese cambio en mi vida. Hay gente que quiere cambiar de un día para otro y sin hacer nada. Por la puritita gracia de Dios. Y claro que Dios puede hacer cualquier cosa. Eso no me cabe la menor duda.
Pero pregúntate entonces por qué hay áreas de tu vida que no han cambiado. ¿Será que Dios no tiene poder? En ese tiempo de espera, fíjate porque quiero que analicemos este versículo. Vuelvo a leerlo. El labrador, para participar de los frutos, primero debe trabajar. ¿Qué es lo que hace el labrador? Ok, ya tiene el terreno, ya tiene la tierra lista, empieza a arar y empieza a depositar la semilla. Y se va a su casa y se va a dormir sin hacer nada, y al otro día ya lleva su canasta para recoger los frutos de la semilla que sembró el día anterior. Claro que no. En ese tiempo de espera hay que trabajar, hay que ocuparse de lo que estamos haciendo para recoger el fruto deseado. ¿Qué quiere decir? Que este hombre, el labrador, tiene que regar su cultivo todos los días. Tiene que cuidar la cosecha de que no le caiga ninguna plaga. Tiene que estar supervisando que todo esté correcto. Tiene que limpiar su terreno. ¿Por qué? Porque van creciendo las plantitas del fruto, de la semilla que sembró. Y junto a él empiezan a crecer otras hierbas. Y entonces tiene que limpiar su terreno. Tiene que abonar las plantas. Si alguna plantita está así media chueca, bueno, va y le pone un palito y lo amarra con un hilito hasta rojo, ¿no? Tiene que tener cuidado. Tiene que estar trabajando. Yo quiero que podamos entender esto, hermano, porque hay gente que le pide a Dios, y claro que debemos pedirle a Dios, pero que no hace nada por cambiar absolutamente nada. Y ese es uno de los problemas que muchas veces tenemos. Queremos que nuestro carácter cambie. Bueno, Dios, ayúdame, por favor, porque hay gente que ni se soporta ella misma, que se ve al espejo y ni siquiera se soporta ella misma. Señor, tengo problemas con mi carácter, ayúdame. Y entonces Dios empieza a hacer la obra perfecta en nosotros, pero también nosotros, hermano, tenemos que empezar a tener tolerancia. A que cuando alguien nos dice algo, quedarnos callados, y a pesar de que estamos a punto de explotar, quedarnos callados. Y Dios empieza a trabajar en nosotros. Con paciencia, hermano, se recoge el fruto deseado. Todo lo que quieras lograr en la vida es con paciencia y con esfuerzo. Nada que valga la pena te va a caer del cielo por arte de magia. Hay gente que está esperando a que Dios haga algo con su situación económica, pero son malos administradores y siguen teniendo problemas económicos y dicen: Dios, ¿por qué? ¿Por qué no puedo tener una salud financiera? Sí, trabajo mucho. Pues sí, pero eres mal administrador. Tienes que empezar a aprender a administrar bien, con paciencia. Verás el resultado del trabajo que vas a hacer. Quiero mencionarte algunos ejemplos bíblicos para aquellos que no estén de acuerdo, porque puede ser que Dios no trabaja así. Hay un proceso. Dios trabaja con nosotros y nos va preparando para poder recibir el fruto deseado. No cumple caprichos. Dios es soberano. Tal vez alguien le puede pedir algo y te lo puede dar en este momento, claro, porque Dios es así. Pero mucha gente se acostumbra a que debe de ser así. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos donde gente tuvo que esforzarse para poder recibir la promesa de Dios. Noé, la Biblia dice que Dios le habla que va a mandar un diluvio. Cuando Noé tiene a sus hijos, tenía la edad de 500 años. Y cuando el diluvio viene, Noé tenía 600 años. Quiere decir que pasaron 100 años donde Noé tuvo que esforzarse para construir el arca.
Y tuvo que tener paciencia. En algún momento a lo mejor se desesperó, pero con paciencia tuvo que esperar el tiempo en el cual Dios mandó el diluvio. Te doy las citas bíblicas. En Génesis 5:32 y Génesis 6:10 nos habla cuando Dios le da la indicación de que iba a venir un diluvio y tenía 500 años. Y en Génesis 7:6, cuando Dios manda el diluvio, Noé tenía 600 años. Tuvo que tener paciencia y tuvo que trabajar en ello. Otro ejemplo bíblico, Abraham cuando salió de su tierra, de su parentela, tenía 75 años. Génesis 12:4. En el capítulo 15, tú puedes leer que cuando Abraham está hablando con Dios, le dice que no le ha dado descendencia. Y entonces Dios le promete descendencia. Y su mujer, Sara, aun siendo estéril, tuvieron un hijo. Pero Abraham tenía la edad de 100 años. Tuvo que tener paciencia. O sea, no es cuando yo quiero y cuando yo digo, y si no me enojo contigo, Dios, y a ver cómo le haces. No. Los tiempos de Dios son perfectos y tenemos que desarrollar la paciencia. Recuerda que la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Todo cristiano tiene que desarrollar la paciencia. Se tiene que ver el fruto del Espíritu en su vida. Entonces tenemos que empezar a trabajar. El pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto, hermano. 40 años en el desierto. No te di la cita bíblica, te la voy a dar, no la apunté, pero te la voy a dar. Es cuando le nace a Abraham, le nace Isaac, su hijo, que te comenté que tenía la edad de 100 años. Eso lo puedes encontrar en Génesis capítulo 21, el versículo 5. Ahí habla de que ella tenía 100 años cuando le nace su hijo. Continúa. El pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto. Éxodo capítulo 16, versículo 35. Estuvo caminando ahí, no salió, hermanos, cuando le dice a Moisés que les va a mostrar una tierra nueva y salen de Egipto. No llegaron al día siguiente. Las cosas no son así. En nuestra vida las cosas no son así. Tienes que trabajar y con paciencia lograrás lo que quieres. ¿Quieres tener una estabilidad en tu hogar? Hay que trabajar. No hay de otra. Las cosas por arte de magia no funcionan. Estuvieron caminando 40 años en el desierto, en donde Dios les empezó a enseñar cosas, les empezó a dar órdenes, estatutos, donde Dios quería que el pueblo aprendiera a depender de Él. Y 40 años estuvieron en el desierto hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Ya tú conoces la historia. David, hermano, un muchacho de 17 años, fue ungido por Samuel. Allí en el capítulo 16 lo puedes leer. Primera de Samuel, capítulo 16. Después del fracaso de Saúl, dice la palabra que Samuel lloraba. Y Dios le dice, levántate. Porque ya tenía el hombre indicado. Y entonces cuando Samuel va y lo ve, era un muchacho de 17 años.
Y dice la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 4, que David empezó a reinar a la edad de 30 años. Tuvo que tener un tiempo de aprendizaje, de preparación de parte de Dios para poder recibir. Fue ungido a los 17 años y tuvo que trabajar y esforzarse y poner su confianza en Dios, etc. Y empezó a gobernar como rey a los 30. ¿Quieres tener paz en tu corazón? Tienes que buscarla. La palabra de Dios dice, busca la paz, síguela. Mucha gente vive en estrés, vive agobiada por los problemas y en su oración le pide a Dios paz y es bueno, claro. Pero al otro día sigue teniendo el mismo estrés, las mismas carreras de todos los días. Pleitos en el hogar, no hay paz, hay gente inclusive que se siente mejor estando en la calle que en su propia casa, donde se supone que tu casa es un lugar de resguardo, un lugar donde tú te sientes tranquilo, un lugar donde tú puedes estar en paz. Y mucha gente luego se pregunta, Dios, ¿pero por qué? Para participar de los frutos, con paciencia tenemos que trabajar. Busca la paz y haz lo necesario para tenerla. ¿Quieres tener, como lo mencionaba hace un rato, quieres tener una estabilidad económica? Primero ponte a trabajar, porque el dinero no te va a caer del cielo. Una vez escuché a alguien decir que estaba esperando que Dios le pusiera una cartera, que se encontrara una cartera llena de dinero para poder pagar sus deudas. ¿Sabes cuándo sucedió eso? Jamás y nunca. Esa es mi frase y ya la había dejado. Jamás y nunca. ¿Quieres tener una buena solvencia económica? Ponte a trabajar. Y sobre todo, sé un buen administrador de lo que Dios te da. Porque mucha gente trabaja de sol a sol, pero nunca le alcanza para nada y siempre tiene deudas. Porque son malos administradores. Entonces, para participar de lo que quieres, primero debes de trabajar. Bueno, trabaja y cuando recibes tu dinero, sé un buen administrador para que al tiempo recojas los frutos deseados. ¿Tienes problemas con tu carácter? Empieza a ser tolerante con los demás. Mucha gente es cristiana y tiene un carácter, hermano, estamos en confianza de los 1000 demonios. No les puedes decir nada. No han cambiado. Y ya tienen 5, 6, 10 años de cristianos. Porque no han trabajado en esa área. Porque a lo mejor le han pedido a Dios que los ayude con su carácter, pero no han hecho nada por ser tolerantes. Por cuando alguien los agrede, me quedo callado. Más vale estar en paz que tener la razón. Yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Más vale estar en paz. Y entonces, al paso del tiempo, uno empieza a ver los frutos del esfuerzo realizado en nuestra vida. Y uno empieza a ver esos frutos y dice, mi vida está cambiando. Tu hijo te dice, oye, pues no sé, salí mal en la escuela y yo pensé que mi papá me iba a regañar o a pegar. Y no, nada más me dijo, échale ganas, hijo. Tu carácter ha empezado a cambiar. Pero necesitas empezar a ser tolerante. Hay que trabajar en ese tiempo de espera con paciencia. ¿Quieres tener buena salud? En algunas ocasiones hemos visitado gente, y te lo comparto como testimonio, gente que está con la presión arterial hasta arriba, gente que está con diabetes, gente que está postrada en cama.
que no puede caminar por dolor de piernas y está con el medicamento y cree que el medicamento te va a hacer sano, pero no quieren cambiar su estilo de vida. En ese tiempo de espera en el que te dijeron que estabas enfermo y para que te declaren una sanidad con unos estudios clínicos, en ese espacio tienes que tener paciencia, pero tienes que trabajar en ello. Tienes que empezar a comer saludable, tienes que empezar a cuidarte. Hay gente que cree que la pastilla te va a hacer sano y siguen comiendo carnitas, siguen comiendo grasa, siguen tomando refresco, siguen comiendo chucherías y no cambian su estilo de vida. Y luego en sus camas, Dios, ¿por qué estoy enfermo? Pues es que Dios te quiere sanar, pero tú no haces nada. También por cambiar las cosas. ¿Quieres que tu hogar sea eso, un hogar? Hay que trabajar. Cuando llegamos a los pies de Cristo, estabas a punto de divorciarte. Tal vez le pegabas a tus hijos. Tu vida en el hogar era un infierno. Pero ahora en Cristo, conociendo la palabra, esforzándose cada día, las cosas deben de haber mejorado. Con paciencia todo se logra. Empezar a ser tolerantes, empezar a meternos al redil de lo que dice la palabra, empezar a hacer lo necesario y con paciencia recogeremos el fruto deseado. Armonía en el hogar, paz, tranquilidad. Llegas a tu casa de todos los problemas, del trabajo, de la calle, de todo lo que ves, y llegas a tu casa y es tu refugio. ¿Quieres que tu vida cambie? Busca a Dios. Este es nuestro manual de fe y de conducta. Es el que te tiene que acompañar toda tu vida. Y Dios hará el cambio en ti. Pero si tú no buscas a Dios, si tú no lees la Biblia, si tú no oras, déjame decirte que seguirás de la misma forma que siempre, batallando con las mismas cosas, teniendo tu mismo carácter, porque no habrá cambio en ti. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo necesario, en el que tu vida es un desorden y para poder recoger los frutos deseados, tienes que trabajar en ese lapso. ¿Cuál es tu trabajo? Meterte con Dios, leer la Biblia. Dirás, el pastor siempre lo mismo. Sí, siempre lo mismo. Porque es la única forma. Ni con terapias, ni que voy a ir a ver al psicólogo, no. Es Dios el único que puede cambiar tu vida. Solamente, hermano, ten paciencia. Y ponte a trabajar en tus áreas débiles. No te bajes del barco. No abandones ese barco. Porque si tú te esfuerzas y tienes paciencia, Dios hará la obra en ti y en mí. Pero tienes que esforzarte. Y sobre todo tener paciencia. Es triste cuando hay gente que se aleja de Dios porque Dios no ha cumplido la promesa. Pero no es que Dios no haya cumplido la promesa. Es que Dios la va a cumplir en el tiempo perfecto, en el tiempo correcto. No en tu tiempo, no cuando tú quieres, ni a la hora que quieras. Déjame hacer una oración y espero que este mensaje, esta reflexión, te ayude y haya sido de bendición. Señor, te doy gracias por esta reflexión. Yo te pido que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que, Señor, se empiece a desarrollar en nosotros el fruto de la paciencia. Te doy gracias, Padre, y dice tu palabra
que la tribulación produce paciencia. Muchas veces mis hermanos pueden estar pasando por situaciones difíciles, por problemas, Señor, por esta situación del COVID, Señor, pero dice tu palabra que toda tribulación trae a nuestra vida paciencia. Yo te pido que se perfeccione, Señor, en nosotros la paciencia. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermano, te mandamos un saludo de parte de la familia pastoral y el día de mañana tendremos otro mensaje. En esta ocasión, nuestro hermano diácono, el diácono de la iglesia, nos estará compartiendo la palabra de Dios. Así es que estate muy pendiente el día de mañana, viernes, como eso de las 6 o 7 de la noche, para que sigas allí metiéndote con Dios y que estos mensajes, que esta serie de mensajes que estamos compartiendo sean de bendición y de edificación para tu vida. Y recuerda, hermano, todo con paciencia y con esfuerzo se logra. Amén. Todo cambio que vale la pena, con paciencia y con esfuerzo lo lograrás. Entonces, nos vemos el día de mañana para escuchar el mensaje que estará a cargo de nuestro diácono. Dios te bendiga y pasa una tarde excelente. Amén.